abrir y añadir. Vamos a esperar que cargue. Va a tardar un ratito porque el archivo es pesado, como nos pasó la otra vez. Ahí nos va a aparecer en un ratito. Ahí está, la flecha. Yo la voy a aplicar. Y me va a aparecer la casa. Ahí la podemos ver. Y lo que vamos a hacer es ponerle el material de afuera y el vidrio para que ustedes puedan ver cómo lo hacemos cómo hacemos un render, una fotografía. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a materiales, seleccionamos lo que queremos editar, en este caso el vidrio, se va a desplegar una ventana, donde voy a apretar donde veo una copa y se me va a aplicar el vidrio. En la pestaña que se me abrió de materiales, voy a configurar su transparencia, su reflectividad, y bueno, su brillo, eso lo vamos a ir viendo. Ahora lo vamos a hacer rápido para que ustedes puedan ver cómo sacar una fotografía. Una vez que estamos conformes, apretamos guardar en el signo, en el tilde, y vamos a apretar otro material. Ahí, vamos a ir a exterior, vamos a ir a, vamos a ir a personalizar color, y vamos a ponerle el color blanco. Tildamos para guardar, y ahí se nos guardó el vidrio y el color blanco. Ya con ese vamos a sacar un render, porque total es para mostrar cómo vamos a hacer la fotografía. ¿Qué hacemos? Vamos a la derecha, donde tenemos la cámara de fotos, la cliqueamos, y ahí nos va a aparecer, en la pantalla vamos a ver cómo nos aparece la imagen. ¿Qué hacemos acá? Esta es la distancia focal. Nosotros vamos a elegir de dónde vamos a sacar el render. Yo voy a sacar uno rápidamente así. Vamos a ponerlo de frente. Ahí. Como explicamos la otra vez, tenemos 3 opciones de guardado. El que es cartel es la que mejor se nos va a ver en el momento que queramos usarla, por ejemplo, en Photoshop, es la que mejor píxeles va a tener. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En la primera, sacamos foto. Ahí. Podemos hacer otra foto. Por ejemplo, ahí. Podemos hacer otra foto. Ahí. Y una vez que ya tenemos todas las fotos, elegimos cómo la queremos guardar. Acuérdense que acá teníamos para activar o desactivar la intensidad y regularla nosotros mismos. Voy a sacar una con intensidad. Voy a cambiar la escena. A ver, vamos para atrás. Ahí. Y saco otra foto. Bueno, a estas fotos lo que vamos a hacer es guardarla. Nosotros la vamos a guardar en escritorio para que sea rápido. Voy a poner un nombre, render 1, guardar,
y ahí es donde se va a empezar a hacer el render. No vamos a ver mucho cambio porque en realidad no aplicamos ninguna vegetación ni materiales, pero ahí ya tenemos guardado el render. Esa es una forma de sacar una fotografía. Y volvemos al modelo yendo al hombre que se encuentra con la palita que dice modo construcción. Ahí volvimos al render. ¿Hay alguna manera de hacer zoom al, como en AutoCAD, para que de una sola vez muestre todo el dibujo en vez de ir alejándose de a poco? No, en realidad no hay maneras. Con las letras, como explicamos el otro día, con la letra A nos movemos hacia la izquierda, con la letra D hacia la derecha, la W nos acercamos y la S nos vamos alejando del modelo, la Q nos movemos en el mismo eje, pero nos vamos para arriba, y con la E nos movemos para abajo. Sí, tal vez si lo queremos hacer más rápido, con la rueda también nos podemos acercar. Es mucho más rápido el zoom. Yo ahí me lo va a tomar lento la pantalla porque va a destiempo, pero es mucho más rápido hacer zoom con la rueda que tal vez que con la letra, pero sí es más ordenado moverse con las letras. Si no, por ejemplo, te puedes mover apretando clic derecho y zoom, o sea, la rueda, clic derecho más la rueda, y podés ir, se va a ir viendo rápido en la pantalla, pero puedo ir haciendo un zoom muy rápido de todos los lugares. Clic derecho más la rueda, no apretándola, sino para adelante o para atrás. Muy complicado descargar el Lumion, todavía no pude. Pesa mucho y craquearlo es bastante difícil. Sí, nosotros lo aclaramos desde el principio, que lo tiene que hacer alguien que se dedique a instalar programas, ya que no es fácil, no es como el Photoshop ni como el SketchUp. Y además te pide una exigencia de una PC bastante equipada en cuanto a tarjeta de memoria y a memoria. A tarjeta a placa de video y a memoria. Es por eso que es bastante complicado. Bueno, si hay alguna pregunta más de Lumion, la respondemos, y si no, empezamos con Photoshop. Bueno. Sino que las dudas que vayan surgiendo las pueden ir aclarando en el chat. Bueno, deja de compartir. Bueno, ahí vemos la lámina en Photoshop. Nosotros ya la abrimos en Photoshop porque ya está, es la que le mostramos el otro día, que la vamos a arrancar desde cero. Como pueden ver, tenemos todas las capas al costado, y bueno, las diferentes funciones que tiene el programa de Photoshop. ¿Querés arrancar vos a hacer el archivo nuevo? Bueno, para crear un archivo nuevo en Photoshop, una vez que abrimos el programa, tenemos que ir a Archivo, Nuevo. En la ventana que se nos aparece va a salir, en donde dice nombre, podemos indicarlo como lámina curso, en este caso, y podemos configurar la resolución que nosotros queramos de tamaño de hoja. Por ejemplo, si queremos configurarlo en píxeles, desde esta pestaña se puede hacer clic en donde dice píxel, en una anchura de
de 4000 píxeles y la misma altura, pues nosotros vamos a hacer la cuadrada de la lámina. O si no, también lo que se puede hacer es configurar en centímetros, por ejemplo. Y acá en ancho le podemos, si nosotros queremos, por ejemplo, una hoja 4, le ponemos 21 por 29,7. Y si no, directamente en donde dice predefinidos, hay una opción que ya está predefinida, la hoja 4, que dice 29,7 por 21 centímetros, o hay una serie de configuraciones de papel predeterminados. Bueno, una vez que nosotros vamos a dejarlo en píxeles, en este caso, vamos a ponerle 4000 y lo mismo de altura, 4000. Y le damos OK. Y ahí ya tenemos el nuevo cuadrado. El nuevo documento. Claro. Acá lo que vamos a hacer, bueno, primero vamos a explicar un poco algunas funciones, ya que Photoshop es muy extenso, y lo que vamos a explicar son las principales que usamos para hacer una lámina como la que mostramos. Bueno, Photoshop trabaja con capas. Cuando nosotros abrimos un archivo nuevo, aparece un fondo con un candado. Lo que hacemos es desactivarlo. Le damos OK. ¿Cómo lo desactivé? Haciendo doble clic en el candado y dándole OK a la pestaña. Este fondo dice capa 0 ahora. Yo lo que voy a hacer es cambiarle el nombre y ponerle fondo. ¿Para qué sirve esto? Photoshop, en esta lámina vamos a usar muchas capas, entonces nos va a ir ordenando. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es traer la imagen que nosotros le mandamos al correo, que es el render sacado de Lumion. Entonces voy a Archivo, Abrir, y voy a abrir esa imagen que yo obtuve en Lumion. La selecciono, pongo Abrir, y voy a poner OK cuando me aparece el documento RGB. Bueno, acá me aparece la imagen que yo realicé en Lumion. ¿Qué voy a hacer? Esta imagen, yo, seleccionándola, tocándola, mejor dicho, con el clic izquierdo, perdón, primero voy a desbloquear la capa, que lo había hecho anteriormente, en el candadito toco 2 veces, desbloquea OK. Entonces esta capa ya la puedo movilizar. ¿Qué voy a hacer? La voy a tocar, la voy a sostener con el clic izquierdo y la voy a arrastrar hasta el archivo que yo abrí hoy temprano, que se llama lámina curso. Y ahí la voy a soltar. Entonces, esta imagen me va a quedar dentro del paño fondo. Bueno, como verán, no llega bien a los bordes, entonces voy a enseñar cómo escalo esta imagen. Voy a ir a Edición, Transformación libre. Entonces me va a dejar hacer lo que yo quiera tomándola de los puntos. Como yo la quiero escalar proporcionalmente, voy a tener apretado el Shift, la tecla Shift, y voy a seleccionar un punto. Entonces ahí yo la voy a poder escalar como yo quiera. Yo la voy a llevar hasta los bordes. Ahí, no importa que se pase un poco. Y una vez que yo la escalé y me gusta cómo está, aprieto Enter. Entonces la coloqué. Esta capa se va a llamar capa 1, que yo la voy a cambiar y voy a ponerle
fotografía o foto, como ustedes quieran, foto. El nombre de la capa se cambia yendo al texto, que, bueno, en ese caso va a decir capa 1, y le hacemos doble clic y directamente ya lo podemos editar. Entonces ahora voy a tener una capa que se llama foto y una capa que se llama fondo. Si yo quisiera apagar alguna de esas dos capas, funciona igual que los anteriores programas. Tengo los ojitos, cualquiera que yo presione me la va a desaparecer porque lo estoy apagando. Si la quiero volver a activar, vuelvo a apretar el ojo. Lo mismo va a pasar con la capa fondo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a empezar a hacer es a trabajar con los filtros que nosotros... para que hay una pregunta, así después continuamos. ¿Cómo arrastro la imagen a la hoja nueva y lo del candado dónde es? Bueno, vamos a hacerlo de vuelta. Voy a cerrar todo. Voy a cerrar esta imagen también. Yo voy a ir así. Voy a hacer archivo nuevo. Voy a ponerle lámina 1. La medida, 4000 píxeles, la vamos a hacer cuadrada. Tildamos OK. Y nos va a aparecer un documento en blanco. Voy a archivo, abrir, y voy a seleccionar la imagen que nosotros le mandamos por correo. Voy a poner abrir, y Photoshop me la va a abrir en un nuevo documento. Como verán, yo tengo acá arriba la imagen, y a la izquierda tengo la lámina. Tardo un ratito en abrir, ahí está. Al lado tengo la lámina. Voy a la imagen, vamos a esperar que abra, si no nos perdemos, ahí está. Y esta imagen está con un candado, es decir, no la puedo tocar. Me va a aparecer un cartel que va a decir, no se ha podido usar la herramienta mover porque la capa está bloqueada. Ok. Entonces lo que voy a hacer es desbloquear esta capa, apretando 2 veces el candado que me aparece al lado de la capa fondo. 2 veces, ok. Entonces yo ahí la desbloqueé. Ahí ya la puedo mover. Entonces lo que voy a hacer ahora es tocarla y mantenerla, mantener el mouse izquierdo, el ratón izquierdo, apretado. Entonces la voy a ir, lo voy a hacer despacio porque la pantalla va más lenta, la voy a ir arrastrando ahí, hasta el archivo lámina. Ahí me apareció, solté y me aparece. Si no, hay otra manera para hacerlo también, en el caso de que se les complique hacerlo de esta manera, se puede. Ahí se ve. Todavía no. Ahí está. En el panel izquierdo, abajo de la primera herramienta, que es la flechita, hay otra herramienta que es selección. Herramienta marco rectangular. Siempre con la capa desbloqueada, voy a herramienta selección y selecciono manteniendo el botón izquierdo presionado, arrastro hasta completar la imagen entera. Suelto y directamente con los atajos del teclado, que son Control C, voy al archivo de lámina y presiono Control V corta y directamente me copia la imagen en la otra pestaña. Bueno, y ahora la volvemos a escalar.
primero antes de escalar le voy a cambiar el nombre, donde dice capa 1, voy a hacer doble clic y le voy a poner fotografía. O render, lo que ustedes quieran. Enter. ¿Cómo sé que yo estoy en la capa de fotografía y no en la de fondo? Porque acá podemos ver cómo cambia el color y me aparece un color más claro. A ver, ¿que hay otra duda en el chat? Sí. Dicen que no le aparecen las capas. No tengo la capa junto con el candado a la derecha. ¿Qué aprieto para verla? ¿Cómo se hacía para desbloquearlo que no lo vi? Bueno, para desbloquearlo, donde tengo el candadito, lo toco 2 veces, ¿ok? Y se desbloquea. Ahí estoy en la capa 0. Puedo mover la capa 0. La voy a poner donde estaba. Toco la capa fotografía y voy a mover la fotografía. Photoshop trabaja con capas. ¿Dónde puedo ver las capas de Photoshop si no me aparecen? En ventana tenemos organizar, extensiones, acciones, ajustes. Voy a capa y las activo. Yo ya las tengo activadas. Y así todo, puedo ver estilos, un montón de cosas que trae Photoshop, las puedo activar a partir de ventana. Bueno, seguimos, capaz que ya solucionó, no sé si hay otra. A ver. No. Bueno, entonces voy a escalar esta imagen, voy a ir a edición, transformación libre. Cuando dice transformación libre es que puedo escalarla, rotarla, lo que yo quiera. Si yo quiero seleccionar una sola, puedo ir a transformar y elegir lo que quiero hacer. Escala, rotar, sesegar. En este caso tendríamos que elegir escala. Lo que nosotros nos acostumbramos a usarlo es transformación libre, y cuando las queremos escalar proporcional, presionamos la tecla Shift, agarramos la ayuda y estiramos hasta donde veamos que la imagen ya está acomodada. Presionamos Enter, entonces esto ya está ubicado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, esta imagen nosotros le mandamos por mail para que ustedes puedan descargar un programa para aplicarle filtros a la imagen. Vamos a dejar de compartir pantalla, así abrimos el programa de filtros que se llama On1. No sé si todos los pudieron descargar, pero bueno, es un programa que es fácil de usar, no tarda nada en descargarse y es gratuito. Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a abrir el programa On1 Efecto Free. Cuando yo abro el programa me aparece esta pantalla que dice Kit Open. Voy a poner Open y voy a elegir la imagen que nosotros le enviamos al correo, que es la que recién estábamos utilizando en Photoshop. Ponemos Abrir y nos va a aparecer, vamos a esperar un ratito. Photoshop por defecto trae algunos filtros y configuraciones de colores de imagen, bueno, contrastes, pero bueno, estos filtros son un poco más, más avanzados y con más opciones que las que trae por defecto Photoshop. Bueno, cuando abro el programa de los filtros On1, me aparece esta pantalla. Lo que nosotros vamos a explicar y a utilizar es cómo aplicarle algún tipo de filtro para ir mejorando la imagen. Tenemos un círculo donde dice agregar filtro, voy a presionar, y me va a aparecer, vamos a esperar que se abra en la pantalla, distintas opciones, como por ejemplo texturas, vintage, bordes,
cómo mejorar o cambiar el contraste. Bueno, yo voy a empezar con el primero, voy a seleccionarlo, y automáticamente van a ver en la pantalla que se puso más blanco la imagen. Y que yo moviendo puedo ir aclarando la imagen. Yo en este caso estoy trabajando con luz, como dice acá, pero puedo pasarlo a oscuridad y me va a pedir que lo reemplace. Ahora en un ratito se va a ver. Entonces ahí se me hizo más oscuro. Al lado tengo otro que dice detalles. Lo que va a hacer este filtro es darle más detalles a los árboles, a las hojas. Ahora vamos a esperar que se active en la pantalla. Ahí, no sé si se puede apreciar, pero bueno. Y acá voy a ver, voy a ir viendo la opacidad. Es decir, si quiero que el filtro se vea todo, o que eso se vaya opacando y no se vean tanto los detalles. Yo en este caso le voy a dejar luz y le voy a bajar la opacidad. Voy a agregar otro filtro en el círculo. Voy a elegir Vintage. Acá voy a tener distintos colores de Vintage. Yo voy a elegir el que es más en los tonos otoñales. Supongo que es algo de Zoom que pide que alejemos la pantalla de la aplicación compartida. Pero bueno, ya terminamos, así no tenemos que cerrar todo. Vamos a bajarle la opacidad para que no se vea tan naranja. Ahí. Y vamos a agregar otro filtro y vamos a poner textura. Automáticamente, no sé si pueden apreciarlo, pero se ve una textura detrás, que yo siempre lo manejo todo con la opacidad. Obviamente podemos ir probando y viendo cómo nos gusta, y acá tenemos colores, saturación, brillos. Hay un montón de opciones. Una vez que lo dejé como me gusta, voy a poner guardar, save. Bueno, automáticamente te lo guarda en la carpeta donde estaba la imagen. Yo la voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a volver a compartir con Photoshop. Bueno, en este caso yo voy a dejar la imagen que tenemos para no perder mucho tiempo, pero ustedes tendrían que abrir la que utilizaron con los filtros ON 1, que es de la misma forma que abrimos esta. En el chat. Sí, el programa ON 1 se descarga de internet. Nosotros, Raúl, les mandó el link en el mail. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es trabajar con la pluma de Photoshop. Para lograr, vamos a volver a la lámina que nosotras hicimos, para lograr lo que es este recorte que se puede ver acá, y después, bueno, los siguientes recortes que vemos, los trabajamos todo con la pluma de Photoshop. Voy a volver a la lámina nuestra. Voy a cerrar esta así no se traba tanto. Ahí está. Y vamos a quedarnos con la lámina nuestra. La pluma de Photoshop se encuentra en el panel izquierdo, abajo de la lupa, dice herramienta pluma. Puede ser, cuando nosotros apretamos la flechita que tiene al lado, nos da las opciones. Clic derecho,
y dice herramienta pluma de forma libre. Esas dos van a ser las que vamos a utilizar para esta lámina. ¿Cómo hicimos? Para elegirlas, cliqueamos en la pluma, clic derecho, herramienta pluma. Bueno, antes de empezar, para que tenemos chat acá antes de seguir. No. Ah, no, son los mismos. Bueno, para empezar con la pluma vamos a crear una nueva capa y le vamos a poner recorte blanco. Enter. Siempre que realicen una acción en Photoshop, lo conveniente es que hagan una capa nueva, porque no se puede, desde edición, es limitado el número de veces que podemos deshacer a las acciones que vamos realizando, entonces quizás después no podamos borrar algo que ya tenemos si dibujamos todo en una capa, probablemente nos resulte muy difícil borrar algo que está todo pegado en la misma capa. Es por eso que lo conveniente es independizar cada una de las capas, y si nos arrepentimos y queremos borrar algo, bueno, podemos borrar solamente lo que tenga cada capa. Claro, por ejemplo, para esta imagen, miren todas las capas que tuvimos que crear, como se ven acá al costado. Entonces, si nosotros lo hubiésemos hecho en una sola, en el momento que queríamos borrar lo primero que hubiésemos querido, no podíamos, que hubiésemos hecho, no podíamos. ¿Cómo se crea una capa nueva? Preguntan. Voy abajo, en la parte derecha, acá, y hay una hoja que es como un documento nuevo, y dice crear una capa nueva. La aprieto y acá ya me aparece la capa. Yo ahora la voy a eliminar para no hacernos lío. ¿Cómo la elimino? Si está seleccionada, aprieto SURP y la capa se eliminó. Lo muestro de vuelta, voy al icono donde dice crear una capa nueva, que es la hoja, la selecciono, me creó una capa nueva, haciendo doble clic le pongo nombre, Enter, y ahí creé la capa. La elimino, ¿cómo? La selecciono, SURP, y ahí la eliminé. Bueno, en la capa recorte blanco, siempre vean que estén trabajando en la capa que quieran, porque a veces sin querer la cambiamos y no nos damos cuenta. Voy a ir a la pluma, clic derecho, herramienta pluma, que es la primera, porque es la que es recta, y lo que voy a hacer es un clic donde quiero que empiece, otro clic donde quiero que doble, y así voy a ir haciendo clic donde yo quiero ir quebrando la línea para que me quede parecida a la lámina que hicimos nosotros. Ahí. Y lo que trabaja la pluma es que yo tengo que, no importa que me salga de la hoja, lo que yo quiero es que siempre tiene que tener un punto y un encuentro. Ahí. Ahí. Y la voy a hacer encontrar con el primer punto que yo realicé. Una vez que tengo esto, voy a ir a color y le voy a cambiar, voy a ir a color, voy a hacer doble clic, donde veo esos colores acá abajo, y lo voy a poner en blanco. ¿Cómo lo pongo en blanco? Teniendo seleccionado el botón izquierdo y llevándolo hasta el blanco. Pongo OK, y acá yo ya tengo el color blanco. Cuando yo abrí la pluma, acá arriba, en la parte superior, nos apareció todo lo que la pluma puede ir cambiando o opciones que nos dan. Entonces yo voy a poner la opción forma. Cuando yo pongo la opción forma, automáticamente, voy a ir a selección, automáticamente se me pinta lo que yo hice con la pluma, todo color blanco, que hoy estaba transparente. Y ahí podemos ver cómo esto se puso todo color blanco. Si yo lo quiero mover, obviamente tengo que estar en la capa recorte blanco.
y ahí lo voy a poder mover. ¿Qué pasaría si yo estoy en la capa fotografía, pero quiero mover recorte blanco? Lo que pasa es que se me mueve la fotografía. Entonces vuelvo a recorte blanco. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta cuando trabajamos con capas, por ejemplo, si nosotros queremos que esta capa de recorte blanco se oculte por detrás de fotografía. Bueno, lo que tenemos que hacer es ir a la opción de capas acá y manteniendo apretado el cursor derecho, directamente lo que hacemos es arrastrarla por debajo de donde dice fotografía. Y ahí directamente se me oculta. Y así sucesivamente. En el caso de que queremos ocultar fotografía por detrás de todas las capas, directamente presiono y la arrastro al lugar donde yo la quiero llevar. Después más adelante van a ir viendo, a medida que se van agregando las capas, cómo esta sucesión de capas y orden se puede apreciar cada vez más. Ahora, bueno, vamos a poner la fotografía donde estaba, la vamos a arrastrar para arriba, y el recorte donde estaba también. El recorte por encima de la fotografía. Bueno, lo vamos a bajar. Creo que hay algo en el chat, si no miro mal. Sí. No, perdón. Sí. Es el mismo. ¿Cómo creaste la nueva capa que no vi? Esa la habíamos respondido. Ahí apareció. ¿Dónde es lo de pluma forma? Bueno. En el panel que tenemos a la izquierda, vamos a tener la herramienta selección, la herramienta de marco, la herramienta de lazo, de recorte, bueno, de bote de pintura. Abajo de la lupa tenemos la herramienta pluma, acá. ¿Cómo despliego las diferentes plumas? Hay una flechita muy chiquitita y aprieto clic derecho y me va a desplegar un menú de plumas. Voy a usar la primera, en este caso, que es la de pluma, herramienta pluma, que va a ser recta, que es la que usamos. Una vez que la selecciono, yo lo voy a mostrar acá arriba, así no borro lo otro. Siempre la pluma, para que se rellene, tiene que estar cerrada la forma. Entonces voy a hacer clic en un punto, clic en otro, y me va a ir creando la línea. Ahí me la cerró, ahí, clic, y ahí me la cerró. Lo mismo hice acá, empecé por esta punta, hice clic, 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 todo, hasta encontrarla con el otro punto. Cuando me la cerró, apreté forma, obviamente primero seleccioné el color que quería utilizar. Yo en ese caso utilicé el blanco. Apreté forma y esa forma se llenó. Bueno, como ustedes verán, esta forma está en blanco puro, o sea, en 100% relleno. Acá a mí me aparece opacidad o relleno. Yo la opacidad se la voy a bajar. Ahí. Entonces, esto me va a quedar más transparente, podríamos decir. Bueno, a ver, vamos a mirar la imagen nuestra. Ahora lo que esta imagen lleva es, vamos a hacer el lago. Acá lo que podemos ver, que tal vez no lo explicamos todavía, es que al hacerla recta, las puntas nos quedan como más toscas. Lo que podemos hacer, si no la queremos tan recta como hicimos en la fotografía anterior, o yo voy a eliminar el recorte blanco con Surf. La voy a hacer con pluma, clic derecho, herramienta pluma de forma libre. Es decir, que va a ser como un dibujo a mano alzada. Siempre presionando el botón izquierdo del mouse, voy a hacer el dibujo
que más o menos yo hice en la otra lámina, no va a quedar igual, pero bueno, ahí nunca solté el botón y lo uní con el último. Elegí el color blanco, ok, fui a forma y esa forma se rellenó. Fui a opacidad y le bajé la intensidad. Bueno, ahora Esto nos va a servir cuando nosotros queramos armar una lámina para que los bordes de la fotografía o del render, por ejemplo, no nos queden tan rectos. Es una manera de empezar a como difuminar todo el contorno para que no nos quede una imagen más blanda a la vista y no tan rígida como un recuadro de una foto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacer el lago, que lo voy a hacer de la misma forma. Voy a crear una capa nueva, le voy a cambiar el nombre haciendo doble clic y voy a poner lago. Enter, y ahí creé la nueva capa. Voy a agarrar la herramienta pluma de forma libre, clic derecho, ahí, y voy a crearlo paralelamente a esto que hice. Siempre hay que cerrarlo. Elijo el color. Yo en este caso voy a usar un color clarito, celeste clarito. Ok. Y voy a forma. Entonces esto me lo pintó. Como verán se ve bastante chillón. Pero lo que voy a hacer es bajarle la opacidad. También podríamos bajarle el relleno si así quisiéramos. Ahí podemos ver el lago. A la forma 1 la quiero modificar. Le voy a poner un poquito menos de opacidad. Ahí. Ahí. No encuentro la herramienta forma. Tengo Photoshop, sí. En un Photoshop más viejo estás trabajando. Puedes ir a ventana, seguramente, o en herramientas, tenés que activarla. Ahora si querés lo buscamos bien como puede aparecer en el Photoshop S5 y te vamos explicando por el chat. Bueno, una vez que hicimos el lago, vamos a traer, como se ve en la imagen, la planta. Bueno, ¿cómo vamos a traer la planta? Vamos a poner archivo, abrir, y tenemos las plantas para Photoshop en un archivo PDF, Que lo mandamos. y vamos a poner abrir. De acá no vamos a tocar nada, vamos a poner OK, y nos va a aparecer un archivo nuevo. No nos va a abrir en el mismo archivo, sino en un archivo nuevo, la planta, que no tiene un fondo, es como un PNG, sin fondo. Bueno, la podemos arrastrar como expliqué yo, o podemos hacer lo que hizo Aya si les resulta más fácil, que es seleccionarla, Control C, ir a nuestra lámina y poner Control V. Bueno, acá podemos ver cómo apareció como nombre capa 1. Yo lo voy a cambiar y le voy a poner plantas. Enter. Y la voy a dimensionar. Voy a ir a edición, transformación libre o transformar escala, lo que ustedes quieran. Yo elijo transformación libre. Y me van a aparecer las ayudas. Voy a apretar Shift
y la voy a escalar. Una vez que ya, o sea, llegué a la escala que yo quería, voy a apretar la barra en la flecha selección, acá arriba, y me va a poner, ¿desea aplicar la transformación? Sí, aplicar. Entonces yo acá tengo la planta ya en Photoshop. Esta planta, como ustedes pueden ver, se ve muy clarita. Tal vez por los layers que se usaron en AutoCAD, o bueno, o los colores. Entonces lo que vamos a hacer es duplicar la capa plantas. ¿Para qué? Para que se superponga una arriba de la otra y la podamos ver con más oscuridad. Para que ustedes la puedan apreciar y aprendan a duplicar capas. Vamos a ir a plantas, clic derecho, y me va a abrir una pestaña que dice eliminar capa, duplicar capa. Voy a duplicarla. Le voy a poner plantas 2. Ok, enter. Entonces voy a tener la capa plantas y la capa plantas 2. Ya la veo un poco más oscura. Voy a duplicarla de vuelta, ya sea a plantas o a plantas 2, es indistinto. Clic derecho, duplicar capa, ok. Y la voy a ver más oscura todavía. Yo voy a hacer una más rápida, ahí está. Para que nosotros podamos apreciarla mejor. ¿Cuántas plantas voy a tener? Planta, la original, y 3 copias. Tranquilamente de esto. Eso depende de la intensidad que le quieran dar al dibujo. Si ustedes ven que se les exporta muy claro y les resulta que necesitan mayor intensidad, bueno, esta es una forma de darle mayor intensidad. ¿Cómo se vuelve para atrás? Edición, paso atrás. Como en los programas, casi todos los programas funcionan de la misma forma. Edición, paso atrás. Bueno, una vez que tenemos todas estas plantas, yo las voy a seleccionar con Shift, voy a tocar plantas, plantas 2, plantas 2 copia, plantas 2 copia 2, ahí, seleccioné todas con Shift. Voy a apretar clic derecho y voy a poner combinar capas. Entonces, ¿qué hace esto? Me ordena, me combina todas las capas de planta en una. Entonces, cuando yo quiera mover plantas, voy a mover una sola, porque si no, imagínate que movería una para allá, otra, o sea. Entonces, en plantas 2 tengo todas las plantas juntas. Otra de las cosas importantes para, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un zoom acá en el programa de Photoshop, acercarnos a la imagen, por ejemplo, bueno, con la tecla Control y el signo más, directamente yo me voy acercando, siempre manteniendo apretada la tecla Control. Y el signo más del teclado, ahí no aparece en la pantalla, pero bueno, ahí está, ahí va a aparecer. Directamente me voy acercando a la imagen hasta el punto que yo quiera acercarme. En el caso de que me quiera alejar, directamente con el signo menos, me voy alejando y volviendo. Por ejemplo, después sí, tenemos las barras. Se puede hacer también con el mouse, si quieren. Claro. Pero bueno, una vez que nos acostumbremos a usar las ayudas del teclado es mucho más rápido. Y después, bueno, con las barras de los costados nos podemos mover desde arriba para abajo o desde izquierda a derecha. Bueno, para que va a destiempo con la pantalla. Sí. Vamos a acomodarlo. Yo en este caso estoy apretando las barras espaciadoras para acomodar el dibujo. Ahí, control menos, un poquito más le vamos a dar, ahí.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a mirar la lámina y vamos a crear los, ahí apareció, vamos a crear los rectángulos color beige que vemos en las plantas atrás. Voy a ir a la lámina nuestra y voy a crear otra capa más que se va a llamar, doble clic, se va a llamar rectángulo 1. Enter. Voy a elegir el color. En este caso voy a elegir un color beige. Si por esas casualidades sabemos los códigos de los colores de Photoshop, los podemos poner acá abajo y nos aparece el código del color. En este caso el beige es el código que vemos acá abajo. Muchos están en internet, por si los quieren buscar. Ok, ya tengo el color. Voy a ir a la capa rectángulo y voy a crear un rectángulo. Tengo la pluma, abajo de la pluma tengo la T de texto, una flecha de herramienta de selección de trazado y abajo tengo la herramienta rectángulo. Hago clic derecho en la flechita y me aparecen todas las formas que puedo utilizar. Yo voy a utilizar rectángulo y voy a crear un rectángulo. Como ven, este rectángulo me está tapando la capa de la planta. ¿Por qué? Porque la tengo arriba. Entonces lo que voy a hacer es seleccionarla, mantenerla apretada y arrastrarla hasta abajo. Y automáticamente me va a aparecer abajo de la planta. Lo voy a repetir. Voy a ir paso atrás. Me paro arriba del rectángulo 1 de la capa, la mantengo apretada y la llevo abajo de planta 2, copia 2. Ahí está. Bueno, voy a ir de vuelta a plantas. Voy a crear otra capa que va a llamarse rectángulo 2. También en este caso, si queremos hacer dos rectángulos iguales, en vez de crear otra capa, podemos directamente duplicar la capa rectángulo 1. Y después la podemos escalar en el caso de que si ese rectángulo tiene que ser más chico o más grande. Claro. Bueno, en la capa rectángulo 2 voy a ir a rectángulo. Yo ya tengo seleccionado rectángulo, pero si no, si tengo otra forma, voy clic derecho y lo elijo. Y voy a crear el rectángulo chiquito. Si me quiero acercar, aprieto control, más, y bueno, ahí me acerco para crearlo que agarre bien los puntos. Ahí. Y otra vez me vuelve a pasar lo mismo, se me crea arriba de la otra capa. ¿Qué hago? La bajo a plantas. Y la bajo a rectángulo. Ahí está, para trabajar más ordenado. Voy a alejarme. Ahí. Entonces ya voy a tener la planta lista. Bueno, voy a volver a la lámina. En este caso voy a traer los árboles que podemos ver acá, que también mandamos el PDF. Voy a ir a lámina 1, que es la nuestra. Archivo, abrir. Y acá tengo el árbol en PDF. Abrir. Ok. Y me lo crea, obviamente, en un nuevo documento. O lo arrastro y lo llevo, o hago lo que explicó Aye, que voy a selección, que está abajo de la flecha, marco, selección de marco. Lo selecciono todo, control C, lo copio, y voy a la lámina y pongo control V. Acá pueden ver que me apareció el árbol, como una capa 1 y creada abajo de todo, porque yo estaba abajo de todo. Es indistinto, la voy a pasar arriba.
ahí, arriba, y le voy a cambiar el nombre, le voy a poner árbol. Enter. Bueno, acá está el árbol. Si yo hago clic derecho, me aparece un nombre, capa 0, y me va directamente a la capa 0. Si yo hago clic arriba de la foto, me va a aparecer capa 0 y fotografía. ¿Por qué capa 0 y fotografía? Porque son las dos capas que el mouse me está tocando. Selecciono fotografía y automáticamente voy a fotografía. Si yo toco la línea del árbol, me aparece árbol y capa 0. Voy a árbol y automáticamente estoy en árbol. Lo voy a escalar a este árbol. Edición, transformación libre, Shift, ayuda, que es el punto este, y lo voy a escalar. Cuando yo lo tengo escalado, que voy a la flecha de selección, me dice, ¿desea aplicar la transformación? Sí, aplicar. Y ahí lo puedo movilizar a donde yo quiera. En este caso tenemos un árbol grande, dos árboles grandes y dos más chicos. Bueno, vamos a ir de vuelta a nuestra lámina. Y vos te querés duplicarlo. Dale. Con el clic derecho del mouse, me paro sobre la capa que quiero duplicar y voy a la opción de duplicar capa. Hago clic y directamente me crea otra capa. Vamos a ponerle árbol 2, le damos OK, y se me crea igual en tamaño y forma a la capa que yo creé. Si yo quiero escalar este árbol, bueno, siempre estando parado dentro de la capa que quiero transformar, voy a edición, transformación libre, y la escalo, siempre presionando Shift, así no se deforma, y la localizo donde yo quiero. Por ejemplo, yo quiero ahora copiar estas dos capas juntas. Bueno, voy a árbol 2, que tengo seleccionado, y con la tecla Shift también selecciono la capa árbol. Y con clic derecho pongo duplicar capas. Y directamente se me duplican las mismas capas. Las muevo. Y en este caso voy a edición, transformación, vamos a rotar. Yo quiero que tengan otro sentido los árboles. Bueno, ahí vemos que se nos aparece una flechita al costado, el cursor, que significa que vamos a rotar la imagen. Manteniendo presionado, voy y le busco el sentido que yo quiero la rotación. Y una vez que le dimos la rotación, con la tecla Enter directamente se nos aplica la transformación de la capa. ¿Crees que preguntemos si hay alguna duda hasta acá? Bueno, si les parece lo que queda pendiente, dejarlo para la clase que viene. Y ahora, si tienen alguna duda sobre los temas que ya vimos en esta clase, bueno, como hacemos siempre, los podemos ir contestando por el chat. Claro, y la próxima clase sería terminar la lámina y usar todos los pinceles para lograr lo que se ve en la foto que nosotros mostramos. A ver, vamos al chat. Si tienen alguna duda, los iconos me aparecen demasiado pequeños. ¿Cómo puedo hacer para agrandar? ¿Qué iconos?
Yo supongo que deben ser los iconos de las herramientas, bueno, porque dice de, pero en realidad se hacen las preferencias del programa. Podés ir para que yo voy a sacar a ventana, ahí, y vamos a ver, porque cada Photoshop es distinto. Tendría que aparecerte edición, preferencias, interfaz del programa, porque sería algo predeterminado ya eso. Y ahí tendrías que seleccionar el tamaño pequeño, mediano o grande de las fuentes. Fíjate si ahí se te pudo acomodar. A ver si a mí me aparece en edición. Lo que querés, si te parece, te lo podemos mandar por correo, porque es largo, o sea, no es en el programa, sino que tenés que ir a una configuración específica para entrar a la interfaz, pero no es difícil, pero te lo podemos explicar por correo electrónico. Y nosotros usamos el Photoshop C6. Sí, Photoshop CS6. Después preguntaron que no logran sacarle, desbloquear la capa. Por defecto... Estoy creando las nuestras que están. Sí, vamos a la lámina. Por defecto directamente te tiene que aparecer un candadito acá a un costado de la capa y con doble clic y aceptando la ventana no tendrías que tener problema en el desbloqueo de la capa. ¿Alguna otra duda más? Acá no. Sí, estoy con el 6. Bueno, nosotros ahora, si querés, escribirnos al correo curso de arquitectos@hotmail.com y te mandamos a tu correo, si ya lo tenemos, cómo agrandás o achicás la letra de la interfaz de Photoshop. ¿Cómo se hacía para pasar el rectángulo detrás de la planta? ¿Y cómo insertábamos la planta? Bueno, lo que tenemos que hacer es... si querés la podemos eliminar y traerla de vuelta. ¿A la planta? Claro, así bueno, la ven como la insertamos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar la capa planta. Plantas 2 copia, que es la que está arriba del todo en este caso. La vamos a borrar y vamos a archivo, abrir. Hacemos doble clic y por defecto se nos abre esta pantalla a la cual le ponemos OK. Con el recuadro de la herramienta esta de marco rectangular, la seleccionamos o la arrastramos, como a ustedes les resulte más cómodo, y con Control C
Vamos a la pestaña que tenemos la lámina y control V corta. La pegamos. Vamos a la opción transformar, así la escalamos, transformación libre. Bueno, en este caso vamos a tener que modificar los rectángulos de abajo porque la planta es más grande. Pero bueno, esa era la respuesta a la pregunta de cómo importábamos la planta acá a Photoshop. Y la otra era cómo cambias las capas, sería, o sea, que el rectángulo te aparezca atrás de la... Bueno, vamos a la capa rectángulo, por ejemplo, y si yo tengo el rectángulo arriba del todo, sobre todas las capas, y lo que quiero es colocarlo por debajo de la capa, ¿dónde está? Capa 1, en este caso que yo no la modifiqué, pero es la planta que recién exporté. Manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse, arrastro y suelto en el lugar donde yo quiero localizar la... Claro, en este caso sería abajo de la capa rectángulo. Claro. Por ejemplo, rectángulo 2 está acá, yo directamente suelto, y ahí directamente me ve la planta. Es como los otros programas que explicamos. La que esté primero va a aparecer primero y las otras las vamos arrastrando según nos vaya pareciendo a nosotros, según el diseño.